En este video quiero tocar un tema muy interesante y es algo que también me preguntaban alguna vez. ¿Cuántas guerras hizo Yahvé en el Antiguo Testamento? Y aún peor, ¿cuántas víctimas tiene a sus espaldas este Dios tan sanguinario? Y en este video vamos a ir más allá. Vamos a tratar de contabilizar las víctimas, no solo las de Yahvé, sino las del pueblo de Israel en toda la historia. Vamos a ver qué cifra aproximada, evidentemente, porque es muy complicado saber esto. Vamos a ver la cifra aproximada que tienen tanto Yahvé como el pueblo de Israel en su prontuario. Nos vamos a sorprender. Bien, vamos entonces a comenzar con este tema, bueno, las batallas del Antiguo Testamento, y vamos a comparar un dato sobre, bueno, asesinos en serie de la humanidad, los conocidos, ¿no? Los que más tienen en su prontuario homicidios, desafortunadamente. Y aquí tenemos un listado bastante resumido donde se habla de Harold Shipman, que se le adjudican unas 218 personas en su historial. Se dice que posiblemente, del que se tiene registro, el más macabro ha sido Luis Garavito, aquí en Colombia, que hace poco falleció, y se le adjudican unas 300 víctimas confirmadas. También está Aquiles de Reis con unas 200 víctimas, y bueno, hay un listado bastante importante. Este listado abarca, pues, digamos, la intervención directa de estas personas con sus propias manos, ejecutando estos actos atroces. Porque claro, si vamos a dictadores, personajes que lideraron ejércitos, ya aquí sí podríamos contabilizar números mucho más grandes, pero no son de forma directa. Pero vamos a lo que es el Antiguo Testamento. Doy este dato para que comparemos. Luego vamos a comparar las cifras. Y vamos a contabilizar primero el número aproximado de la guerra que hizo Yahvé en el Antiguo Testamento. Hay muchas, pero bueno, aquí consultando un poco en internet, las principales que aparecen es la de los amalecitas. Esta está en el Éxodo capítulo 17. La conquista de Canaán, que se describe ampliamente en lo que es el libro de Josué. Bueno, la conquista de Canaán abarcó varios conflictos con los distintos pueblos, el Jebuseo, el mismo cananeo, el heveo, hay varios. Es decir, ahí la conquista de Canaán engloba varias batallas. Y claro, cada una de estas con una cifra de muertes que ahorita vamos a analizar. También las batallas de Jericó y Gabaón, el famoso, las murallas de Jericó, también fue una batalla bastante importante en la Biblia. Y también las guerras de David, muy famosas, contra Goliat, contra los filisteos. Ahora, si consultamos al chat GPT para intentar hurgar un poco más en estos datos, yo le pregunté cuántos conflictos fueron ordenados por Yahvé en el Antiguo Testamento. Bueno, también menciona las conquistas de Canaán, también la batalla de David. Aquí habla de la guerra de Sacral en tiempos de Jehosafat contra Moab, Amón y Edom. ¿Cuántas fueron exactamente? Bueno, se habla de que un arqueólogo estima que hay decenas y decenas de conflictos relatados en la Biblia. Es decir, no hay un número exacto como tal, pero se habla de varias decenas. Los textos bíblicos nombran múltiples campañas contra naciones como Amalek, Moab, Edom, Siria y muchísimas otras. Y bueno, según el enfoque prevalente de los estudios bíblicos, se dice que solo era Jehová quien decidía y ordenaba cuándo se iba a la guerra y cuándo no. Por supuesto, él era el que lideraba al pueblo de Israel y le decía, ve contra este pueblo, contra este no, haz esta venganza, arremete contra esta nación. Y bueno, de esos relatos está lleno el Antiguo Testamento. Aunque se sabe ampliamente que en el Antiguo Testamento Yahvé permitió varios conflictos. Bueno, está la narrativa religiosa que dice que Dios valora la vida y no disfruta de todo esto. Bueno, es contradictorio. Es contradictorio si no se conoce lo que realmente sucede en la Biblia con este falso Dios. Hay un falso Dios, personaje que se hizo pasar por Dios, y luego está el mensaje de Jesús que tiene otra naturaleza, ¿no? Habla de una fuente diferente, de un Dios diferente, por ponerle ese término, pero habla de un Padre creador, una fuente universal que no tiene nada que ver con el falso Dios del Antiguo Testamento. Quien no conoce ese contexto se puede confundir y va a decir, oye, pero Dios se contradice. No, no es que se contradiga, es que se está hablando de dos cosas en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es otra cosa diferente. Bueno, un número estimado para resumir.
Se habla de decenas de guerras. Propósito bíblico, una limpieza moral, defensa de Israel o juicio divino. Eso eran las excusas de Yahvé para enviar a su pueblo a la batalla. Enfoque teológico, solo Jehová inicia, hay mandato antes de ir al conflicto, preferencia por misericordia. En resumen, Yahvé ordenó y dirigió decenas de guerras en el Antiguo Testamento, principalmente contra los cananeos y diversas naciones vecinas. Entonces, como vemos, no hay un número exacto en el Antiguo Testamento, pero se habla de varias decenas. Pueden ser más de 100 conflictos, 200, 300 y los que no están registrados también. Entonces aquí, bueno, ya tenemos un dato aproximado, porque lo decía al principio, es muy complicado dar las cifras exactas, pero hay un dato aproximado de varias decenas de estos conflictos que Yahvé ordenó en el Antiguo Testamento. Por eso se le conoce como el Dios de los ejércitos. Tiene muy bien colocado ese nombre, este ser. Bueno, hablemos de las cifras, de los números de personas fallecidas por causa de Yahvé y por causa del mismo pueblo de Israel. Bueno, hay varios datos, no hay un consenso general, pero sí hay cifras aproximadas. Personas asesinadas por Dios en la Biblia, tabla con una lista completa y una estimación total. Aquí vemos la tabla y esta tabla muestra los eventos donde estas personas perecieron, la referencia, es decir, la cita en el libro, en la Biblia, el número bíblico y el número estimado, es decir, el número exacto que da la Biblia y luego pues los cálculos que hacen algunos historiadores o estudiosos basados en algunas otras referencias. Entonces aquí hay varios eventos, miren que se relatan, a ver cuál es la cifra exacta. Entonces podríamos hablar aproximadamente unos 156 eventos relatados a lo largo de la Biblia donde Yahvé acaba con la vida de personas, tanto él directamente como cuando ordena a su pueblo a hacer la masacre. Entonces, claro, no voy a leer aquí uno por uno, voy a ver si coloco en la descripción de este video el enlace de esta página para que ustedes entren y vayan detallando más a profundidad cada uno de estos eventos. Por ejemplo, el diluvio universal, que según la narrativa bíblica lo hizo Yahvé. Entonces, ya ustedes saben, yo lo he explicado en otros videos, que el diluvio universal no fue algo ordenado por Yahvé ni tampoco fue en contra de la humanidad. Este evento fue provocado para el exterminio de las razas híbridas, los nefilín, aquellos gigantes y muchas otras razas que precisamente estaban exterminando a la raza humana. Entonces, según la narrativa bíblica, se habla que en el diluvio pudo haber un número estimado de 20 millones de personas fallecidas. Es un dato que al final lo vamos a quitar porque, vuelvo y repito, el diluvio realmente no fue enviado por Yahvé. Pero de momento, si se va haciendo la suma, por ejemplo, en el conflicto de Abraham para rescatar a Lot cayeron 1000 personas, Sodoma y Gomorra se habla de unas 2000. Mientras estaban doloridos, los hermanos de Dina mataron a todos los hombres, un aproximado de 1000 hombres. En el séptimo año de Dios, 7 años de hambre en todo el mundo, en el Génesis 41 cayeron unos 70,000. También en la primera plaga de Egipto se habla de unos 10,000, la séptima plaga de Egipto unos 300,000. Dios acaba con los niños primogénitos de Egipto, 1,000,000 de personas, infantes, ¿no? Porque en eso consistía la plaga. El ejército egipcio cuando se ahoga, cuando salen persiguiendo a los israelitas, unos 5,000. 1,000 amalecitas, en el Éxodo 32 se habla de 3,000 fallecidos. Vamos a leer las cifras más altas, ¿no? En Números 31, del 1 al 35, 200,000 personas. Dios acaba poco a poco al ejército israelita, incluso a su mismo pueblo en varias ocasiones arrasó. 500,000 se habla aquí. La masacre de 60 ciudades, 60,000 personas. Por acá hay una cifra de 10,000. El Señor entregó a los cananeos y a los fereceos. Cayeron 10,000. 120,000, la historia de Gedeón. Por acá 42,000 por fallar la prueba Shibolet en Jueces 12. También una cifra de 34,000 cuando este Dios acabó a los hijos de Elí. 34,000 soldados. 50,000 cuando Dios acabó a 50,000 por mirar en el arca del Señor, a su propio pueblo. Y bueno, y también a otros pueblos hubo víctimas por acercarse al arca. 60,000 cuando David comete actos aleatorios de genocidio allí a los filisteos. 200,000 mueren en el censo de David. 100,000 que cayeron
en Primera de Reyes capítulo 20. Y bueno, aquí está la cifra del ángel de Yahvé cuando acaba con 185,000 soldados mientras dormían, en el segundo libro de Reyes capítulo 19. Aquí hay una cifra de 200,000, no, de 500,000, cuando en Segunda de Crónicas 13 se habla de cuando Dios acaba a 500,000 de soldados. 1,000,000 de etíopes en segundo libro de Crónicas capítulo 14. Bueno, 120,000 hombres valientes por reprenderlo. 75,000 en Purín, ejército de Nicanor. ¿Cuántos fueron? 147,000. 21,000, esto en Macabeos. Muchas de estas cifras fueron por eventos directamente mandados por Yahvé o indirectamente cuando envió al pueblo a hacer masacres. Por eso esta cifra es compartida en el historial de Yahvé junto con el historial del pueblo de Israel. Entonces comparten este número de víctimas. Si vamos al total, y aquí para resumir, en el total tenemos esta cifra: 24,809,086. 24 millones. Esta es la cifra estimada, haciendo las estimaciones y también incluyendo el diluvio. Si vamos a la cifra no estimada, es decir, sumando las cifras exactas que sí están relatadas en la Biblia, nos da un total de 2,287,000. Aquí no están incluidos los 20 millones del diluvio, que yo decía ahorita que no habría que incluirlo porque es un evento que no fue orquestado por Yahvé ni tampoco dirigido hacia la humanidad. O sea que la cifra estaría, según los datos bíblicos, en unos 2,300,000 aproximadamente, sin incluir el diluvio. Estos son datos que pueden ser muchísimo más porque los registros que hay en la Biblia pues no son exactos y en muchas ocasiones de estas batallas no se menciona el número. Entonces podríamos tener aquí, solo en el Antiguo Testamento, ya con las decenas y decenas de guerras de Yahvé y su pueblo, unos 2,300,000 personas aproximadamente, que ya les aseguro yo que son muchísimas más. Ahora, si le preguntamos al ChatGPT, yo le hice la pregunta: ¿cuántas personas murieron por orden de Jehová en el Antiguo Testamento? Y claro, ya ustedes saben que esta herramienta de inteligencia artificial busca en todas las fuentes del mundo para arrojar cifras cercanas. Lo primero que dice es que la Biblia no siempre da números exactos y eso es una realidad. Aquí, bueno, te muestra un listado muy parecido al que leíamos ahorita y la conclusión que saca ChatGPT es que una cifra mínima estimada es de 2,800,000 personas que murieron por mandato directo de Yahvé según los textos bíblicos. En esta página anterior, casi unos 2,300,000. Acá suma unos 500,000 personas más. Cifra real, si se toma literalmente todo el Antiguo Testamento, posiblemente decenas de millones, especialmente si se considera el diluvio universal. En la página anterior hablaba de más de 24 millones, aquí hace una referencia a decenas de millones. Entonces, bueno, igual la cifra está en millones, 2,3, 2,8, sin incluir el diluvio. Estamos hablando de una cifra importante. Y esto teniendo en cuenta que la Biblia no da datos exactos, habrá muchas batallas, muchas masacres que no se contaron y bueno, ahí podrían ser muchísimos más. Ahora, a todo esto vamos a sumarles las muertes provocadas por el pueblo de Israel a lo largo de su historia, que también, bueno, es una cifra bastante parecida. Aquí le pregunté nuevamente a ChatGPT que hiciera un recuento de la historia antigua y la historia moderna. Cuando se habla de la historia antigua, bueno, por acá me arrojó un listado que es muy parecido a lo que mostraban los listados anteriores del Antiguo Testamento, porque al final quienes ejecutaban el brazo sangriento de Yahvé en muchas ocasiones era su pueblo. Entonces estas cifras bíblicas son compartidas. Por ejemplo, la masacre en Ai, unos 12,000 fallecidos que se le pueden adjudicar tanto a Yahvé como a su pueblo. La masacre de los madianitas, decenas de miles. La destrucción de Jericó, no hay una cifra concreta. El exterminio de los amalecitas, decenas de miles. Plaga tras el censo de Israel, unos 70,000 aproximadamente. Los militares asirios, por parte del ángel de Yahvé, unos 185,000.
Y bueno, así van las cifras. Por ejemplo, en Semaraín, unos 500.000. Guerra israelita contra los arameos, 127.000. Y batalla de Apec, unos 34.000 a 30.000 fallecidos, relata estos datos. Entonces, claro, vuelvo y repito, son cifras compartidas entre Yahvé y su mismo pueblo. Así que ahí se puede hacer una estimación que de esos 2.800.000 aproximados que arrojaba el ChatGPT, podemos sacar una porción de esos 2.800.000 y se los daríamos al pueblo de Israel, o podríamos dividirlo a la mitad, ¿no? Dejémoslo en 1.400.000 para Israel y 1.400.000 para Yahvé, para ser aquí un poco más justos. Entonces, eso en cuanto a la historia antigua. Las cifras varían mucho, pero en la historia moderna sí que se pueden sacar datos más exactos. Es decir, desde 1948 hasta hoy, que es cuando se crea el Estado de Israel, y aquí las cifras sí pueden ser mucho más cercanas a la realidad. Conflictos armados israelíes e impacto en civiles y militares adversarios, es decir, víctimas obviamente de otros pueblos. Se habla de desde 1920 hasta el presente, y hay un aproximado de unos 91.361 personas en total. Ya les digo yo que son mucho más, pero bueno, vamos a ver cuáles son los datos que se arroja aquí. Entre árabes y palestinos, unos 78.038 muertos. Comparativa por principales conflictos. Por ejemplo, la de independencia de 1948 arrojó unos entre 10.000 y 15.000 árabes fallecidos en ese conflicto. La de los 6 días de 1967, unos 18.300 árabes fallecidos. Miren las cifras. La guerra de Yom Kippur, 19.000 muertes árabes. Primer conflicto del Líbano en 1982, 20.000 fallecidos. Todos estos son números que se le adjudican al pueblo de Israel. La primera intifada, 1167. Segunda intifada, 4.907 fallecidos. Esto dentro del pueblo palestino. Operaciones recientes, la operación Katz Lit en el año 2008, 1.434. La operación del 2014, 2.100 palestinos. Y la del 2021, Guardian of the Wolves, unos 256 palestinos. Y el conflicto más reciente, que es desde el 7 de octubre del año 2023, tiene hasta la fecha más de 60.000 personas allí entre la franja, y también hay que agregar datos de Cisjordania. De hecho, en esta noticia está la cifra oficial hasta el momento, se habla de que ya superan los 61.000. Hay que sumarle a todo esto lo que ya veíamos del Antiguo Testamento. Las cifras son escandalosas. Entonces, aquí en el resumen general se habla de un total que asciende cerca de los 91.300 personas. Bueno, yo no sé si todo esto, bueno, sí, podría dar 91.000 cuando se suma todo esto, pero claro, si le sumamos los 60.000 desde el 7 de octubre, a mucho más. Nada más con lo del 7 de octubre van 60.000. Si le sumamos lo del primer conflicto del Líbano, son 20.000, y la de Yom Kippur, 20.000 más prácticamente, ahí ya irían 100.000. O sea que estamos hablando de unos 120.000 o 130.000 aproximadamente, desde 1948. Esa es la cifra, ¿no? Alrededor de 150.000, habría que sumar un poquito más. Entonces, a los 2.800.000 habría que sumarle unos 150.000 en tiempos modernos. Y claro, hay registros históricos que se pierden, ¿no? Hubo conflictos en otras naciones cuando ellos estuvieron dispersos por el mundo. No hay datos exactos, es incalculable. Pero por lo menos a grosso modo, en datos que más o menos se pueden corroborar, estamos hablando de unas 3 millones de muertes aproximadamente. Claro, a esto hay que sumarle otras cosas, ¿no? Que oficialmente no se le suman. Si hablamos de los dos conflictos mundiales, el de 1914 y el de 1939, estos conflictos fueron promovidos, impulsados por la élite sionista, las familias más poderosas del mundo de origen hebreo. 1914, después que se hace el Congreso sionista en Basilea, donde se redactan las 24 actas, y ahí se ejecuta o se plasma el plan para que Israel recobre su tierra prometida, que lo hizo en 1948. Y las dos guerras mundiales generaron los efectos para que esto se diera.
la declaración de Balfour, muy cercano ahí al tema del primer conflicto bélico, ayudó para que ese plan se comenzara a gestionar desde el primer conflicto. Y en el segundo conflicto habría que hablar de lo que hizo el señor del bigote, ¿no? Provocando un supuesto holocausto, generando un pesar mundial, para que así la ONU y las grandes potencias le dieran la posibilidad a Israel de ganar una tierra ahí en Israel, y ya vemos lo que ha sucedido hasta hoy. Claro, habría que sumarle entonces de una forma indirecta, aunque podríamos incluirlo, los dos conflictos mundiales, porque fueron provocados por ellos. Y esto, pues, si usted hace una investigación se puede dar cuenta. Entonces, si sumamos las víctimas de los conflictos mundiales a este historial, a este prontuario de Yahvé y su pueblo, habría que sumar las víctimas del primer conflicto bélico, que fueron alrededor de 16 millones de personas entre civiles y soldados. Y el segundo conflicto, entre una cifra de 50 a 85 millones de personas. Vamos a hacer un dato aquí general: 16 millones del primer conflicto y vamos a ponerle unos 70 del segundo conflicto. Estamos hablando de unos 86 millones o unos 90 millones para cerrar la cifra. A estos 90 millones sumémosle los 3 millones aproximados de los conflictos antiguos y los modernos que están directamente relacionados con este pueblo, y estamos hablando de unos 93 millones de víctimas en su historia. Que claro, estos conflictos que estas élites sionistas impulsan lo hacen derivado de los mandatos de su Dios, o sea que son víctimas indirectas de Yahvé, como el sacrificio que este pueblo hace hacia su Dios. Entonces, unos 93 millones de víctimas, a grosso modo, ¿no? Una cifra ahí aproximada. Y a esto hay que sumarle otro evento, y es la colonización. En el caso de América, aquí ya yo hice un video hablando de Cristóbal Colón, el origen de Colón, que era hebreo. Y bueno, las hordas que él trajo aquí en sus 3 carabelas no eran españoles, eran hebreos conversos. O sea que son muertes directamente relacionadas a este pueblo. Y se habla de aproximadamente unos 56 millones de indígenas exterminados en la colonización. Súmele a eso los 93 millones. Sumemos esto y ¿cuánto da? Da unos 149 millones, si mis matemáticas no fallan. Bueno, redondeémoslo a 150 millones de víctimas, para que la cifra sea un poco más fácil de recordar. Entonces, estos datos que muchos investigadores han recopilado, se dice que antes de 1942 vivían en este continente aproximadamente unos 60.5 millones de personas, con una utilización agrícola y forestal del 1,04 hectáreas por persona. Entonces, claro, no solamente estas personas fallecieron por los conflictos directos donde los arrasaban, sino también por las enfermedades que trajeron de fuera. Miren, 60.5 millones. ¿Y cuántos fallecieron? Según el cálculo, 56. Un exterminio casi total de las razas que habitaban en estos territorios. Entonces, la cifra general que tenemos hasta este punto del video son 150 millones de personas a lo largo de la historia. Y es una cifra aproximada por los datos que se tienen. Claro, yo daba el dato inicial de los asesinos en serie, y el que más o menos unas 300 personas. Es un dato minúsculo, microscópico en comparación al historial de Yahvé y su pueblo. 150 millones de personas. Claro, ahí se entiende esta cita, ¿no? Que les voy a mostrar por acá. La cita del capítulo 8 de Juan, donde Jesús dice lo siguiente. Con todo este contexto, obviamente con cifras en muchos casos inexactas, pero bueno, ahí hay varios registros. Con todo eso, usted puede entender estas palabras de Jesús. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, o sea, Yahvé. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios, dicen ellos, ¿no? El pueblo elegido. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios,
ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Entonces aquí Jesús le habla de la primera fuente, de ese ser que describe el libro secreto de Juan, de esa fuente de la que Él habló, que evidentemente es el Dios verdadero, la fuente universal. Esa primera fuente que hablaban los Waymakers no estaba hablando del Dios Yahvé. Él les dijo, si su padre fuese Dios, pero el Dios que él predicaba, no el que ellos creían que era Dios, entonces ciertamente lo amarían, hubiesen escuchado su mensaje, hubiesen conectado con la esencia que él transmitió. ¿Por qué no conectaron con él? ¿Y por qué procuraban matarle? Porque eran hijos del Dios de ellos, del diablo, como ahora lo va a decir. Es la raza elegida de los Elohim, de los falsos dioses, de los entes extraterrenos negativos que invadieron la tierra. Ese pueblo es la descendencia de estos seres oscuros. Por eso no escucharon a Jesús. Y dice acá, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. No el señor con cacho y cola. El diablo es la organización extraterrena negativa que denuncia Apocalipsis 12 cuando dice que el dragón cayó a la tierra junto con sus ángeles, fue arrojado a la tierra. Ese dragón que históricamente se le conoce como diablo y Satanás. El diablo es la organización negativa. Entonces dice, vuestro padre es el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles son los deseos de Yahvé? Controlar el mundo, destruir a la humanidad, manipulación. Bueno, esos deseos son los que este pueblo ha hecho históricamente. Y miren esto, él ha sido homicida desde el principio. 150 millones de muertes en su historial aproximadamente entre Yahvé y su pueblo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El engaño de hacerse pasar por Dios. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Ahí se los dijo clarito. Esta raza, la raza pura, los que están llevando a cabo este plan históricamente, no son seres humanos, no son de la creación, no provienen de esa esencia luz de la primera fuente, no tienen alma, no tienen espíritu. Son la raza escogida, los descendientes de los Elohim, los cuerpos humanos, porque son humanos, físicamente se parecen a nosotros, pero no son humanos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y por eso rechazaron el mensaje de Jesús, no lo escucharon y bueno, hicieron todo lo que hicieron para destruirle. Por eso es una raza de homicidas al igual que su Dios. Y tienen en su prontuario la cifra escandalosa de 150 millones de víctimas y contando, porque aún falta. Habría que sumarle a eso los que van a exterminar en la Tercera Guerra Mundial y los que seguirán destruyendo mientras este plan oscuro siga sobre la tierra. Entonces, esa es la cifra aproximada para que veamos la naturaleza de esta gente y del Dios que los eligió. Así que esto era lo que quería compartir con ustedes, datos interesantes, muchos quizás no sabían esto y es bueno recordarlo para que veamos que este planeta desde hace mucho tiempo está gobernado por fuerzas de oscuridad, por fuerzas de muerte y que siempre han querido destruir y controlar a la humanidad. Bueno, y lo han venido haciendo. Pero es una fuerza que no durará mucho tiempo acá. Ya están sentenciados y pagarán cada gota de sangre que han hecho derramar a esta humanidad. Eso téngalo por seguro. No quedará de ellos ni raíz ni rama. No quedará memoria de este programa oscuro. Así que este es el programa del día de hoy. Estaré leyendo sus opiniones en los comentarios. Y si este video les gustó, les agradezco un like, la suscripción al canal y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima.